Estamos de vuelta en Récord y tenemos que aclarar que lamentablemente el doctor Ricardo Rosselló no participó de este foro individualizado que realizamos en conjunto con el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa radicado en la Universidad del Turabo, por razones fuera de nuestro alcance. Ahora, luego de escuchar a 5 de los 6 candidatos a la gobernación que visitaron nuestro estudio, hay que analizar los diferentes puntos de vista. Y qué mejor manera de hacerlo que con estudiantes que aún no han tomado una decisión de por quién van a votar. Para que quede en récord, recibimos a los jóvenes universitarios Eric Francisco Medina, Christopher Palerm del Turabo y Kevin Vélez y Carlos Lefranc de la Universidad Interamericana. A todos gracias por estar con nosotros aquí en Récord. Bienvenidos, la primera vez que nos visitan. ¿De verdad que no saben por quién van a votar? Todavía. Todavía. Ese suspiro como que... ¿Por qué esa pausa en ese momento de hacer la pregunta? Todavía hay mucho que evaluar. Mucho que evaluar. Creo que sí, todavía hay un periodo bastante largo a noviembre y creo que todavía hay mucho que demostrar. No puedo inclinarme hacia un lado u otro. Hay que evaluar más. Y evaluar, me imagino que están de acuerdo en ese sentido. Sí, evaluar, claro. Por ejemplo, ¿qué les falta que necesitan analizar para tomar una decisión? Lo que pasa es que estos foros como debates han sido bien superficiales y creo que necesitamos ver un poco más de estas propuestas, ver un poco más de estas soluciones para poder tomar una... ¿Cómo? Sí, el cómo, definitivamente. Ahora, eso quiere decir entonces, de lo que ustedes vieron, ¿cuál de esos candidatos, de esos 5 que se presentaron, a ustedes encontraron que le respondieron las preguntas? Gobernanza, rendición de cuentas, transparencia, por ejemplo. Bueno, las personas que mejor me contestaron las preguntas para mí fueron David Bernier y Manolo Sidre, posiblemente. No, ¿Tampoco te convenció? El nombre de ella. María de Lourdes. María de Lourdes Santiago. ¿De acuerdo? No. No. A mí fue Alexandra Lúgaro y quizás un poco Bernier. Un poco Bernier. Un poco. Entonces entiendo que los otros candidatos no contestaron las preguntas que ustedes con claridad. No. ¿De acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo en el punto de que Alexandra Lúgaro contestó muy bien las preguntas, igual que María de Lourdes y Bernier, pero entiendo que como le estaba comentando fuera del aire a los compañeros, que Manuel Sidre podría contestarla, pero no demostró contestarla con claridad. En realidad, en cuanto a Manolo Sidre, yo entendí que no había tanta consistencia, que fue la consistencia que tuvo tanto María de Lourdes como la que tuvo Lúgaro. ¿Y cuando dice consistencia, a qué te refieres? Que en algún punto se hasta contradijo. Primero dice, por ejemplo, que el mecanismo regulatorio del Estado tiene que reducirse en cuanto a política pública. Y después dice que sí hay que legislar para estructuras más rígidas en cuanto a transparencia. Que se decida. Ahora, bien rapidito. Gobernanza, ¿quién la contestó mejor? ¿Usted entiende? El asunto de gobernanza. En el asunto de gobernanza yo entiendo que Alexandra Lúgaro sí fue la mejor contestación. ¿Esa fue la más clara? Sí. Más concisa y con más evidencia, podemos decir. También. ¿Todos están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. En el caso de transparencia, el tema de transparencia. Entiendo, por lo menos en mi evaluación, entiendo que Lúgaro y María de Lourdes están casi, no quiero decir igual, pero están en el mismo nivel. Sus contestaciones fueron no similares, pero comparten muchos puntos Son más de vista. consistentes entre ellas. Sí. ¿De acuerdo? Yo diría que Bernier y María de Lourdes, porque yo creo que ellos están más cerca de la política pública, de la formulación de política pública y cómo funcionan los procesos. ¿El asunto de experiencia podría estar detrás de todo esto? Sí, podría. Te hago la pregunta porque ustedes comenzaron diciendo que entre los candidatos que contestó más las preguntas que quizás entienden ustedes que fueron más amplios y más consistentes, estaba Bernier, pero entonces veo que no lo están mencionando tanto al momento del análisis. Y eso me llama mucho la atención. Cuéntame, para ti, transparencia. En cuanto a transparencia, yo sí considero que Bernier fue uno de los mejores que contestó, al igual que María de Lourdes y Alexandra Lúgaro, pero la que lo hizo de una manera más entendible para un público, o sea, para poder digerirlo. Exacto, para un público más amplio sí fue Alexandra Lúgaro. Lúgaro coge estos términos que tal vez pueden ser un poquito complicados y te los simplifica y te los pone en unas palabras que tú puedas entenderlas. Rendición de cuentas. A ver. En cuanto a rendición de cuentas, yo diría María de Lourdes. Sí, realmente no hay duda que ha trabajado los proyectos de fiscalización, de rendición de cuentas y los presentó de una manera clara. Rendición de cuentas. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y aquí? Igual. María de Lourdes. Sí. No la más consistente. Ahora, vieron los candidatos ahí.
¿Qué faltó, a su entender? ¿Qué faltó? ¿Qué puntos no fueron aclarados dentro de las preguntas que se establecieron y que les fueron presentadas, que ustedes entienden, les falta a ustedes como argumento para tomar una decisión al momento de votar? Creo que cómo se llevaría la acción, el plan, cómo se va a llevar a la mesa, cómo se va a tomar en acción, qué conlleva tomarlo en acción. Ese tipo de cosas creo que deben de sentarse y clarificarlo un poco más, porque el plan está escrito, como decía Carlos, está escrito, pero ¿cómo es que se va a llevar a la mesa? ¿Qué herramientas conlleva para 1, 2, 3, desglosado. Lo vamos a hacer de esta manera, 1, 2, 3. Un poco más clarificado. ¿Ustedes algunos chequearon los programas de gobierno de los candidatos? ¿Verificaron para ver que lo que se contestó aquí en el sentido de que aparece en sus programas de gobierno fuera consistente con la verdad? Yo verifiqué algunos de los programas de gobierno y en realidad son bastante consistentes. Hablan de mecanización, hablan de digitalización, hablan de planes anticorrupción y eso es muy bonito en papel. Es muy bonito en papel. Pero a la hora de la verdad nunca te dicen esto vamos a hacer 1, 2, 3, sino es un objetivo general y cómo lo alcancemos, pues ya veremos. Para ti el cómo sigue siendo la gran interrogante. Sí, va a seguir siendo una gran ¿El formato qué te pareció? El formato para mí fue uno bastante interesante porque no es como en otros debates que tiene 3 minutos para contestar. Exacto, que tiene un tiempo limitado para contestar y que tienes todos contestando en el mismo, a la vez, y que todos los que se van a concentrar en tirarse unos a otros. Sino que aquí es algo más individual donde ellos se les pide como tal que ellos expliquen sus puntos de vista al parte de sus partidos como tal, sino que ellos sean más directos. Formato, ¿qué te pareció? Me parece increíble. En realidad, muchos de estos programas como debates tienen el problema de que tienes 1 minuto para contestar, no necesariamente atacas el asunto. Sí, pues obviamente, en cuanto a la limitación del tiempo, quizás no pudieron haber contestado el cómo como debería ser, o sea, 1, 2, 3, pero creo que llegaron a un punto que para nosotros había sido un tema de sobremesa toda la vida, porque todos hablamos de corrupción, todos hablamos de falta de transparencia, usualmente atado al partido político y tirándole tierra al otro. Aquí sí se tocó desde el punto de vista, yo soy este candidato, yo creo esto y deberíamos trabajar por esto. Ahora, pregunta que le hago. ¿Les sorprendió el hecho de que se trajera estos temas, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, en un formato, un foro como este? ¿Ustedes quizás esperaban otra cosa al momento de hacer este estudio como tal, quizás más parecido a lo que hemos visto en procesos electorales anteriores? En verdad, este fue los mejores temas a tocar porque son la clave. O sea, en los debates te preguntan preguntas generales. En este formato pudieron clarificar quizás un poco el cómo, pero no llegaron al total. Pero son los 3 puntos claves que necesitamos nosotros para identificar. Y comparto la idea con Christopher, pero también lo que me gusta del formato es que no tiene la oportunidad de escucharse uno a otro. Yo contesto de esta manera, pero si tal vez lo contesto de una forma que no le gustó al público, el otro candidato puede ver, ok, esto no le gustó al público, déjame contestarlo de esta manera. Aquí estaba el intercambio como una conversación que no tengo el tiempo para apuntar a tomar, ok, voy a tomar esta línea, voy a llevar la conversación por otro giro. Tenía la oportunidad de tener una conversación clara, que no había ninguna interrupción del público o de ente externo. Por lo menos un entretenimiento. Exacto. También tenemos que tomar en cuenta que estamos en un momento histórico-social bien increíble. Vamos a hablar claro. Y ustedes son clave en esto, por eso es que están aquí. Claro que sí. Lufthansa, becas presidenciales de la UPR, fiscalización ciudadana en su máximo esplendor. O sea, este tema ahora mismo está insertado en todos los niveles de la sociedad. Caso de Anaudi, son los mejores ejemplos y usualmente no es un tema que se le da la importancia que debería tener. Así que este programa fue perfecto para poder por lo menos vislumbrar. Y ya que lo traes, traes, discusión. ¿Quién demostró mayor compromiso para ti con lo que estaba promulgando? Para mí las personas que mostraron mayor compromiso son entre Alexandra Lúgaro y María de Lourdes. Alexandra Lúgaro y María de Lourdes. Se me hace muy difícil medir el compromiso en una conversación, no verlo en acción, pero si lo llevase a un criterio donde... De acuerdo a lo que presentó como argumento, si tú lo ves que es viable. Como argumento, pues entiendo que Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro fue la mejor que explicó. Cuando se habló en el asunto de transparencia y rendición de cuentas, ¿quién fue más claro?
al expresar su opinión sobre ese particular. Alexandra Lugaro. Realmente volvemos a lo mismo y esto es un tema bien importante, rapidito para tocar. ¿Cómo no? María de Lourdes es mucho más técnica en hablar sobre todo el proceso. Alexandra ¿A qué te refieres con técnica? Técnica que utiliza palabras grandes, utiliza palabras bonitas y está bien. Ella es una académica, es una licenciada, pero necesita digerirlo un poco para que el pueblo pueda entender, simplificarlo. Alexandra Lugaro es bastante directa y te da una definición que todos pueden entender. Sigo comparando. Adelante. Pero en el punto de transparencia, aquí es donde traigo a Bernier. Bernier dio una explicación muy buena y fue bastante similar también a la de Lugaro. Y en cuanto a transparencia, únicamente hablando de transparencia, Bernier sí dio unas soluciones bastante concretas que también pueden ser evidenciadas con actos que él ha hecho previamente. Les voy a preguntar por lo que debía haber comenzado, pero lo hice a propósito, lo guardé para lo último por una razón particular. Para ti, ¿qué es gobernanza? Si lo puedo resumir en 3 palabras, liderar a un pueblo, serían 4, pero liderar a un pueblo. Lo podemos llevar a una conversación un poco más extensa, pero todo se trata de liderar un pueblo y ver los beneficios que tiene. Gobernanza para ti. Es una manera, yo soy de empresarismo, yo lo veo como un tipo de gerencia. Ajá. Es como un tipo de gerencia de esta compañía. ¿Y qué tipo de gerencia? ¿Cómo debe ser esa gerencia? Bueno, pues cero trampa, cero corrupción. Limpia, transparente. Que el que esté más bajo sepa lo que está pasando arriba, las decisiones, todo. Gobernanza. Estoy de acuerdo con mis compañeros, tiene que ver con liderazgo, también tiene que ver con gerencia, pero aún más de eso tiene que ver con responsabilidad social y también con transparencia. Gobernanza. Transparencia, rendición de cuenta, eficiencia y eficacia. O sea, que yo debo poder medir estos resultados y puedo poder decirle, esto no funcionó por esto. Responsabilidad fiscal, responsabilidad social. Todos esos son los elementos para una buena gobernanza. ¿Cuánto cambió ese concepto para ustedes cuando se sentaron a ver el programa y cuando terminaron de ver cada una de las participaciones de los 5 candidatos a la gobernación? ¿Cuánto cambió el concepto de lo que ustedes entendían que era gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, culminados cada una de las presentaciones de cada uno de los candidatos? Radicalmente, vamos a dar nivel, radicalmente, a medias, o ya yo estaba claro con lo que debía, lo que esperaba de respuesta. A medias, yo considero a medias. O sea, que para ti tú encontraste cosas nuevas dentro de lo que es el aspecto de gobernanza como tal. No como tal cosas nuevas, sino cómo esos temas ellos iban a traer a la mesa y cómo lo iban a traer a su plan de gobernanza. ¿Tú entiendes que ellos están claros con lo que el concepto gobernanza, con el concepto transparencia, con el concepto de rendición de cuentas, lo definen por definirlo o están claros completamente de lo que implica todo esto? Vuelvo a la premisa, es muy difícil definir eso porque tal vez pueden estudiar mucho, pueden leer un libro antes de entrar a la entrevista, pueden conocer de muchas palabras bonitas y pueden adornarlo para que de una manera de que aquel que no conozca tanto del término de gobernanza se impresione y diga, wow, esta persona lo contesta increíble. Pero decir lo conoce bien se me hace difícil en escucharlo solamente. Yo, de entre ellos, el poco que pienso que le hace falta un poco más de definición es a Manuel. ¿A Manuel? Sí. Porque habló mucho, pero no dio como que se contradijo mucho en muchas premisas. ¿Están de acuerdo en ese sentido? Sí. Y no se puede definir bien el concepto de la gobernanza. ¿Cuánto cambió? Adelante. No, sus definiciones sí. No estoy diciendo que fueron... aquí. Sí, mira el gesto que hace. No estoy diciendo que sus definiciones son malas porque sus definiciones fueron buenas. Pero cuando viene a defender sus definiciones, ahí es cuando cambia de postura. Y ahí fue cuando vimos el problema con él. Bueno, todos sabemos y todos estamos bien familiarizados con lo que es buena gobernanza. Lo hablamos a diario, lo sentimos, lo vemos. Así que yo creo que todos sabemos lo que requiere una buena gobernanza. Pero muchas veces no estamos dispuestos a reconocerlo como tal, necesariamente. ¿Y por qué no se está dispuesto a reconocerlo como tal? ¿Por temor a qué? ¿Por algo? No es por temor a nada, es que existe un partidismo y existe una ideología y existen muchas otras cosas que cuando yo lo traslado a mi mente y veo su labor en política pública, no es consistente con lo que yo espero del gobierno. Y como yo salir del fanatismo
y empezar a fiscalizarlo como debo hacerlo. Carlos es gobernador de Puerto Rico y va con estas ideas sobre, bien clarita, sobre lo que es buena gobernanza, lo que es transparencia, lo que es rendición de cuentas, y de momento se encuentra y choca con el aparato político de Puerto Rico, lo que hemos conocido a través de los últimos años. ¿Tú me estás queriendo decir entonces que Carlos, a fin de cuentas, precisamente por ese aparato político, por esa resistencia, eventualmente, si no tiene las herramientas, va a caer y va a ceder? No, Carlos, tú, estoy poniendo el nombre, el tuyo. Hay un punto bien, eso es lo que sucede con nuestros gobernantes. Hay un punto bien importante, y lo mencionó Bernier, de hecho. Él dice, no hay elemento o institución gubernamental que me pueda castigar de forma más severa que mi conciencia. Si tú eres un político con conciencia, tú no vas a caer en las fauces del aparato gubernamental. De hecho, tú deberías fomentar que el aparato gubernamental cambie, ser un elemento transformador. No necesariamente permitir que te absorba. Así que Carlos sería severo en ese aspecto. Ahora, para ir terminando, cuando analizamos el programa, los programas, las presentaciones de cada uno de los candidatos, hay quien dice que posiblemente hay una generación que se perdió porque desconoce y ha carecido de la educación de lo que es transparencia, gobernanza, rendición de cuentas, respeto, integridad, humildad, y de que todo lo que nosotros trabajamos como país tiene efectos en cada uno de nosotros. Ustedes son la generación que se va a encargar de este país próximamente. ¿Cuán lejos, cuán cerca, cuán alejados estamos de una buena gobernanza, de un proceso transparente y un proceso eficaz de rendición de cuentas dentro de este grupo que se está presentando para gobernar municipio, país, legislatura? ¿Qué me dices? Yo creo que eso se mide cuando haya una iniciativa de alguien. Creo que el puertorriqueño es muy apasionado y si ven a alguien que está tomando una postura de yo voy a luchar contra esto para hacer esto mejor, la van a seguir. Así pues lo he visto en mis 20 años que llevo de vida. Lo he visto así en muchas propuestas y también como estudiante de periodismo veo que la gente sigue a las masas y si alguien toma una postura con integridad y con respeto y vamos a hacer un cambio mejor para el pueblo, creo que lo pueden seguir. Bien rápido, que estamos arriba. Yo pienso, concuerdo con Alexandra Lugaro, menciona que en 4 años no se puede solucionar, está siendo clara. Pero a diferencia de todos los candidatos, ella está en las redes sociales. Ella está tú a tú con las personas y los estudiantes. Influye más directamente Influye más directamente, por eso es que en los debates y las encuestas digitales siempre sale más alto. Bien rápido. Estamos claros que no está sucediendo actualmente, que está en nosotros ser fiscalizadores y que estamos trabajando por eso. Caso UPR. Sí. Este estudio es un buen paso para eso. Definitivamente sí, porque está ampliando la visión que nosotros tenemos, de lo que es transparencia, de lo que es gobernanza. O sea, está ampliando nuestra visión. A todos gracias por estar con nosotros, lo esperamos próximamente y vamos a ver qué me dicen una vez concluyan las elecciones. A ver si eventualmente alguno de los candidatos los convencieron. Gracias por estar con nosotros y corremos por una buena causa. Al volver aquí en Récord, no se vayan.